Pues muy bien, si quieren empezamos y ya vamos viendo las preguntas para respetar a los que llegaron puntuales. Súper. Pues estamos aquí muy contentas. Sí estoy contenta. Nada más que en un lugar público y no puedo quitarme el cubrebocas, pero estamos muy contentos de que el doctor Alan Fonseca haya aceptado de nuevo nuestra invitación, principalmente porque la otra vez nos dimos cuenta de lo importante que es la sexualidad, pues para todos, ¿no? Pero en este caso a nosotros que somos mujeres, ¿no? Y más mujeres que tienen una enfermedad y que está relacionada de alguna manera con la sexualidad. El día de hoy es el tema de sexualidad en el cáncer de mama. Y bueno, por favor, dense la oportunidad de hacer todas las preguntas que quieran. El doctor Alan está siempre ha sido súper disponible para escuchar sus preguntas, la de todos, siempre. Y es por eso que lo invitamos, porque es suficientemente flexible como para que nosotras tengamos la libertad de preguntar las cosas que habíamos pensado en nuestra mente y que no la habíamos compartido con nadie. Muchas gracias, doctor, por aceptar nuestra invitación, por estar aquí con nosotros. No, gracias. Ya saben que a mí me encanta dar este tema y me parece súper importante seguir abriendo estos espacios, no solamente en el ámbito hospitalario, que ya es súper especializado para pacientes oncológicas. Creo que esto tiene que ser transversal en nuestra educación. El hecho de carecer de educación sexual de verdad nos ha pegado mucho a la sociedad. Tenemos una sociedad que odia, que discrimina a las personas que son diferentes o las que no son las que no como que encajan en la mayoría. Y de pronto cualquier persona puede dejar de encajar en la mayoría. O sea, pierdes la salud y entonces ya no encajas en la mayoría y entonces puedes ser sujeto a discriminación. Precisamente algunas de las cosas que tocan a las pacientes con cáncer es la mastectomía, ¿no? Y ya estábamos platicando de lo difícil que es a veces para nosotros como reinsertarnos en estas construcciones sociales y en estas pues requerimientos sociales, ¿no? Que todo el tiempo nos piden y nos están exigiendo. Entonces, un poquito va de eso la plática y un poquito de eso va la educación sexual. No solamente es tener relaciones sexuales, es tener calidad de vida, tener la conciencia de todas las posibilidades que tenemos como seres humanos de vincularnos, de establecer patrones con otras personas, independientemente de su género, independientemente de su sexo. Entonces, y eso, al no tener educación sexual, pues nos lo negaron. Cruelmente nos lo negaron y no está padre. Entonces, aquí estamos un poquito regresándoles esta posibilidad de poder disfrutar y de poder tener una calidad de vida sexual, pues, suprema, ¿no? No sé, Liz, ¿vas a querer grabar? Porque no están grabando la sesión y me das chance de compartirla. Ah, ya puedo compartir. Sí, nos vas a dar permiso, ¿verdad? Pero normalmente la grabamos Sí. aparte del Zoom, así que no te preocupes. Ah, Ya súper. estamos grabando, ¿verdad, Iva? Súper. Sí. Bueno, nada más me quería asegurar porque si no luego salimos cortados, no decimos todo completo. No queremos salir No, que cortados, Iván. luego me pasa así luego en el podcast y estoy ahí, estamos sufriendo con mensajes a la mitad. Pero bueno, Sí, ya está entonces, grabando. súper. Hola de nuevo. Entonces, yo soy el doctor Alan Fonseca. Para quien no me conoce, yo trabajo desde el 2016 en el Departamento de Tumores Mamarios del INCAN, haciendo investigación clínica en mujeres jóvenes con cáncer de mama. Y después de eso hice un diplomado en educación sexual y después hice una maestría en sexología clínica y medicina sexual. Entonces, mi área de especialidad es mujeres con cáncer y los efectos que tienen los tratamientos oncológicos y la enfermedad en su sexualidad, no solamente en la parte erótica, sino también en la parte de vínculos, en su reproductividad y en, evidentemente, cómo se ven como mujeres, ¿no? Cómo afecta el género. Ya no sé cómo picarle. Estoy aquí como tía, ya está, aquí está. Bueno, entonces, esta plática yo ya llevo bastante tiempo dándola porque, pues sí, fue una de las necesidades que detectamos desde hace muchos años que no han sido, pues en realidad cubiertas. Hay muy poquitos sexólogos en México y muy poquitos sexólogos médicos.
La mayoría son psicólogos que se derivan a sexología, pero pues ya así netamente hablando son disciplinas distintas que abordan, pues sí, tienen un tronco común de cosas que pueden abordar, pero se especializan en cosas diferentes. Y de pronto las pacientes, los pacientes oncológicos que tienen problemas sexuales, pues a menos de que se enfrenten con un sexólogo médico, nadie más atiende sus necesidades. Entonces, espero que disfruten esta plática, escúchenla muy bien, cualquier duda que tengan las puedo responder al final y nada más que sepan que también el Departamento de Tumores Mamarios pues también ya está ampliando este departamento de sexología y que con mucho gusto dentro de algunos años vamos a poder hacer más cosas por ustedes, no solo pláticas, sino atención más especializada. Los objetivos de esta plática son conocer los aspectos generales sobre sexología, que ahorita ya les platiqué algunos, pero los vamos a ir desmenuzando de una manera un poco más, más gráfica y identificar los cambios en la sexualidad en el transcurso oncológico y también darles el contacto, evidentemente, para asesoría en caso de que la requieran. Y como si ya han estado en esta plática y los que no han estado, pues les inicio preguntándoles qué es la sexualidad. Y para cada persona, como ya les dije, va a ser una cosa diferente, porque todos tenemos como el concepto de sexualidad muy ahí flotando, pero no en realidad como basado en lo que verdaderamente es. Todos pensamos que es algo relacionado con cómo tenemos relaciones sexuales y párale de contar. Y de pronto esa definición es algo como que se queda muy, pues sí, a la deriva, muy corto de lo que en realidad es la sexualidad, ¿no? Y todas las cosas que comprende. Según la definición de la Asociación Mundial de la Salud, la sexualidad es un aspecto central de los seres humanos. Imagínense como algo paralelo a la personalidad que se desarrolla de igual forma todo el tiempo. Es un aspecto central que comprende el sexo, el género, la identidad y roles, orientación sexual, erotismo, placer, intimidad, reproducción. Entre muchas otras cosas, esta es la definición de la Organización Mundial de la Salud y de pronto también nos quedamos cortos. Este, y está vivida y expresada en pensamientos, fantasías, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Y esto quiere decir, pues, que está influenciada por en dónde vivimos, ¿no? No es lo mismo la sexualidad de un hombre blanco heterosexual mexicano que tiene dinero y que tuvo acceso a la educación, que un hombre blanco heterosexual estadounidense que tuvo dinero y acceso a la educación. Son sexualidades completamente distintas que se desarrollan en momentos diferentes, que tienen diferentes accesos a información y que evidentemente pues, van a tener repercusiones en el desarrollo distintos. Y como podemos ver, pues también está influenciada por nuestro entorno, ¿no? ¿Qué otras personas están alrededor nuestro y cómo es que es su sexualidad y cómo es que viven su sexualidad, piensan en torno a ella, cómo son sus vínculos, cómo es su erotismo, todo eso influye. Y pues evidentemente va cambiando día a día, no es lo mismo mi sexualidad hoy que mi sexualidad hace 10 años, que hace 5 años, que hace un mes. Todo el tiempo estoy influenciado por el medio, por cómo lo construyo y pues evidentemente por mis herramientas personales. ¿Por qué es necesaria la educación sexual? Y aquí, pues es otra pregunta que siempre les hago a los pacientes, ¿no? A los y las pacientes. ¿Qué es lo que nos quitaron? Porque el hecho de no tener educación sexual sí modifica el desarrollo de las sociedades. Entonces, aquí les puse mejor desarrollo de nuestras emociones, conocimiento de nuestro cuerpo, planificación familiar, prevención de infecciones de transmisión sexual, poder cuidar de los demás y mayor calidad de vida. Entonces, la pregunta en realidad es, ¿en verdad tenemos una sociedad que tiene un buen desarrollo de emociones? O sea, yo todos los días me pongo a leer noticias y que ya mataron, que ya hubo feminicidios, que ya hubo homicidios, que transfeminicidios, que todo el tiempo hubo ataques homofóbicos, que hubo todas estas cosas relacionadas con el odio hacia la sexualidad y odio hacia el placer de las otras personas. Buen conocimiento de nuestro cuerpo. Otra vez les pregunto, ¿cómo está nuestra relación con nuestro cuerpo? Tenemos una educación en la cual está basada en el miedo, en el cual le
en lugar de decir, puedes tener un placer súper desarrollado, puedes tener buenos vínculos con otras personas, puedes vivir una excelente calidad de vida sexual, y al contrario tenemos la sociedad que nos educa a ten miedo a que te vayan a transmitir VIH, ten miedo a una gonorrea, ten miedo a esto. Y cuando te recibes educación sexual, en lugar de que te digan las posibilidades del placer, te dicen, mira, aquí está una foto de un chancro y aquí está la foto de una vegetación, de un condiloma o lo que sea, ¿no? Entonces, en lugar de cosas positivas, nos inculcan miedo. Y pues evidentemente eso hace que no querramos ir al médico, ¿verdad? Y que cosas como enfermedades que se pueden diagnosticar relativamente rápido se tarden en diagnosticarse y bueno, pues nos cueste más trabajo resolverlas. Planificación familiar, ese es un gran tema en México. De pronto tenemos personas que tienen 9, 10, 11, 12 hijos, y esto en realidad no está mal, cada quien tiene derecho de tener los hijos que quiera, pero el punto es tenerlos con responsabilidad, ¿no? De pronto la educación sexual no nos ha alcanzado para poder planear nuestras familias, para poder ser conscientes de pronto de la propia economía familiar o de estos asuntos que podrían ser a lo mejor un impedimento para darles la calidad de vida y la educación pues estándar a todos nuestros hijos. Prevención de ITS, esta es otra, o sea, como ya les decía, la mala educación y el mal conocimiento de nuestro cuerpo hace que no podamos prevenir nuestras ITS y que tengamos mucho miedo de la relación con nuestro cuerpo y con el médico. Cuidar de los demás y calidad de vida, pues esos están influenciadas por las anteriores. Y pues bueno, entonces, ya que vimos por qué es importante tener educación sexual y que sí nos hace falta, que sí ha repercutido en nuestra sociedad y sí repercute diariamente en todas nuestras actitudes y en la construcción de hacia dónde vamos, les voy a decir qué es lo que nos fijamos nosotros en la sexualidad, nosotros los sexólogos. Tenemos 4 esferas principales, y este es un modelo propuesto por un sexólogo mexicano, el doctor Eusebio Rubio, que hablan de la sexualidad como un todo, como una esfera gigante que está compuesta de pequeñas esferas que son otros todos. Y entonces estas esferas son la esfera del género, la esfera de la reproductividad, la esfera de los vínculos afectivos y la esfera del erotismo. Ahorita les voy a explicar qué es cada una, pero todas estas esferas que ven aquí es lo que comprende la sexualidad y lo que preguntamos cuando llegan a una consulta. Entonces voy a empezar por la del género, que el género es un tema muy, pues a mí me parece fascinante, como todas las posibilidades que tenemos los seres humanos de desarrollar el género, y que finalmente sí es una construcción social por cómo está dicho. Primero que nada, nosotros clasificamos a los seres humanos por su sexo biológico. Dependiendo de qué genitales desarrolló, entonces yo digo si es macho o hembra, ¿no? Si es hombre o mujer. Puede desarrollar genitales masculinos o genitales femeninos, y entonces pues ya dices, lo clasificamos en la cajita de las niñas o en la cajita de los niños. Y sin embargo, lo que no nos han dicho es que existen estados entre lo masculino y lo femenino que se llaman estados intersexuales. Hasta la fecha se han descubierto más de 126 estados intersexuales que representan pues gamas entre esas dos posibilidades de macho y hembra. Y estas posibilidades hay veces que son solamente como un cambio en una hormona o un cambio hay veces que personas, por ejemplo, nacen con órganos femeninos y testículos internos, o que nacen con órganos masculinos y ovarios internos, o un útero semidesarrollado. Entonces, estas personas de pronto no están consideradas dentro de los polos que tenemos como sociedad de macho y hembra. Y es algo que tenemos que visibilizar porque pues es importante, ¿no? O sea, es importante conocer y reconocer los derechos de todas las personas. Entonces, ya que sabemos que esta posibilidad de que macho y hembra pues no son dos polos, sino más bien una gama de posibilidades, pues entonces explicamos cuál es la identidad de los géneros. Y eso es lo más importante, es cómo el cerebro ve al resto del cuerpo.
Hay cerebros que sí van ad hoc con el sexo biológico. Entonces, la mayoría de los cerebros, si tu sexo biológico es femenino, pues tu cerebro va a ver el resto del cuerpo como femenino. Si tu sexo biológico es masculino, o sea, si tienes pene, pues lo más probable es que tu cerebro vea todo el cuerpo como masculino. Pero hay casos en los que no. Hay casos en los que el cerebro y la identidad de género es también una gama de posibilidades. Y hay veces que se cambian, que hay veces que el cerebro ve todo el cuerpo como femenino, pero hay órganos masculinos. Y hay veces que el cerebro ve todo el cuerpo como masculino, pero hay órganos femeninos. Entonces, esto es importante visibilizar porque es una posibilidad. De todas las combinaciones es una posibilidad y hay que también atender las necesidades de estas personas cuya identidad de género es diferente a su sexo biológico. Otra de las cosas que vemos los sexólogos en el género es la expresión de género, y esto es la construcción en torno a el sexo cerebral y el sexo biológico. Hay hombres, por ejemplo, que se visten de rosa, antes no estaba tan bien visto, y se consideraba que el rosa es un color de niñas y no sé qué, y de pronto, como hemos ido descubierto estas cosas, ha sido mejor visto socialmente, y ya permitimos que la expresión de género sea más fluida, que los hombres usen aretes, se pinten las uñas, que las mujeres usen pantalón, no sé. Estas expresiones de género varían de persona a persona y ninguna debe de ser juzgada porque todas son humanas. Y por último es la orientación sexual, que aquí está representada por el corazón, y es a quién amo, quién me gusta, por quién desarrollo estos vínculos afectivos, ¿no? Si por alguien de mi sexo opuesto o de mi género opuesto, por alguien de mi mismo género o por de todos los géneros, ¿no? Y hay de todo en la viña del Señor. Hay personas cuya orientación sexual es homosexual, bisexual, heterosexual, pansexual. De todas las combinaciones hay y todas son respetables y todas se encuentran dentro de las posibilidades humanas, de la normalidad humana. Entonces, este es el género, la construcción del género, que los sexólogos tratamos de romper estas cajas rígidas que nos puso la sociedad y le permitimos a las personas desarrollarse y expresarse de la forma que quieran. De pronto contra lo que hay que luchar es contra esta caja rígida de la sociedad que no permite que las personas se salgan de lo esperado socialmente. Y ahora aquí les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿cómo es que el género socialmente nos ha detenido para la evolución, ¿no? Para nuestra correcta evolución de la sexualidad? Y como por tiempo lo voy a contestar yo mismo, por ejemplo, a las mujeres les pide que sean mamás, ¿no? Les exige la maternidad, o si no, no son mujeres que están completamente desarrolladas. O que sean buenas esposas, que sean excelentes amas de casa. Eso es una construcción social que limita pues las potencialidades de las mujeres. Cuando pueden ser mujeres exitosas, que gocen de la maternidad, pero que también salgan a trabajar, pero que también tengan, no sé, o sea, que puedan tener la libertad de decisión de desarrollar su género como quieran. A los hombres, por ejemplo, nos dicen, no, pues tienes que ser el amante perfecto, tienes que ser proveedor, tienes que no demostrar ningún tipo de emoción, de pronto no puedes sentir, no puedes llorar, no puedes mostrarte débil. Y esa es una de las barreras del género que le ponen a los hombres. Entonces, el poder ir rompiendo con estas construcciones sociales genera un bienestar dentro del género en la sexualidad. Espero que haya quedado claro. Esto es como lo más difícil de todo, pero es nada más para que sepan como todas las posibilidades que existen. Existen todas las posibilidades dentro de la identidad, orientación, expresión y sexo biológico. O sea, todas las combinaciones son algo esperado en la normalidad humana. Después sigue la parte de la reproductividad, que es otra de las esferas que comprenden la sexualidad, y esta es la posibilidad humana de producir humanos o producir individuos similares a uno. Y siempre les pongo este ejemplo, que es mi villano favorito. El hecho de que él no haya podido tener hijos no quiere decir que no se pueda reproducir, no pueda expresar su reproductividad, porque
quien ha visto la película, él adopta a 3 niñas y además adopta todos estos monitos amarillos que son los Minions, y él imprime algunas cosas de su personalidad en estos Minions y en estas niñas. Entonces eso es la reproductividad, la capacidad de trascender en otras personas. Yo ahorita, al estarles dando una clase, estoy imprimiendo un poco de mi reproductividad en ustedes. No necesariamente tiene que ser que yo exprese paternidad, ¿no? O que sea padre. Con otras personas se puede reproducir, se puede expresar la reproductividad. Después siguen los vínculos afectivos, que son otra de las áreas que investigamos en la sexualidad, y es la capacidad humana de desarrollar afectos intensos ante la posibilidad, ante la presencia, ausencia, disponibilidad o indisponibilidad de otros seres humanos. Es cómo me relaciono con otras personas. Y con otras personas me refiero a amigos, hermanos, parejas, todos generamos vínculos afectivos, y otra vez el hecho de que estemos tan limitados por la sexualidad hace que nuestros vínculos afectivos de pronto sean como muy simples. Y pues conforme vas deconstruyendo esta parte de las cajas rígidas de las que les hablaba en la sexualidad, nos vamos dando cuenta de la potencialidad que tenemos para vincularnos con otras personas. Y que si te sales de lo que espera la sociedad, pues entonces puedes generar vínculos mucho más significativos, con mucha mayor calidad. Y finalmente, lo que todo el mundo piensa que es la sexualidad es el erotismo, ¿no? Y son los procesos humanos en torno al apetito sexual, a la excitación sexual, y cómo es que lo integramos como adultos. Y aquí es muy importante también decir que todas estas esferas todo el tiempo las desarrollamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de la sexualidad de los niños, todas estas esferas no están muy bien integradas, no tienen como muchas experiencias. Entonces, hablar del erotismo de los niños no es hablar del erotismo adulto, es hablar de, por ejemplo, qué sensaciones les gustan, qué sabores les gustan, conocer cómo van conociendo el mundo y qué les parece placentero. Ese es el erotismo de los niños. El erotismo adulto ya tiene que ver con las relaciones sexuales, con cómo nos vinculamos y cómo integramos todas las esferas para generar estas experiencias eróticas. Y me parece pertinente hablar de esto porque ha sido una lucha de los sexólogos el poder introducir la educación sexual a generaciones más jóvenes. Siempre el discurso en contra es, no, pero es que ¿cómo le van a enseñar a los niños algo? Les van a dar ideas para que tengan relaciones sexuales, y no necesariamente es así, más bien son pláticas que se adaptan a la edad de los niños, o sea, y si van en el kinder, entonces hablan como de cosas muy sencillas, cómo se llaman las partes del cuerpo, les digo, ¿no? ¿Qué sabores les gustan? ¿Cómo se llevan con sus otros amiguitos? Esas cosas sería educación sexual para alguien de kinder. Para alguien de la primaria sería, no sé, ¿no? ¿Cómo te llevas con tus compañeritas? ¿Cómo se están, no sé, cómo se están vinculando? ¿Qué conoces de tu cuerpo? ¿Qué has aprendido, no? Como cosas un poquito más integradas, pero igual no es el erotismo del adulto. Y esto tiene muchas ventajas en términos de poderles explicar a los niños cómo funcionan las cosas, que tengan una mejor relación con sus cuerpos y que no tengamos estas construcciones de odio contra otras personas conforme vayan creciendo. Entonces, por eso es importante hablar de esto en todas las etapas. Y pues ahorita que estamos en un servicio súper especializado, es mucho más importante para que veamos de qué pie cojeamos, qué nos faltó de educación en tiempos anteriores y poder visibilizar los problemas que verdaderamente ya estén generando en el cuerpo. Entonces, bueno, aquí nos vamos a enfocar a las pacientes que tienen cáncer de mama porque es de lo que más sé, y creo que esta plática, pues creo que solo vienen pacientes de cáncer de mama, pero muchas de estas actitudes se pueden adaptar a pacientes que hayan tenido algún cáncer que también se alimente de hormonas o que sea, por ejemplo, cáncer de ovario, cáncer de testículo. Muchas, les digo, estas cosas también aplican. El cáncer de mama, pues es una enfermedad que ya sabemos que afecta el estroma mamario, los ductos y los lobulillos, y que tiene la capacidad de invadir otros tejidos.
para quitar el cáncer de mama tenemos varias opciones, que son los tratamientos oncológicos, que pueden ser la cirugía, la quimio, la radio y la terapia hormonal. Y todas estas tienen repercusiones finalmente en la construcción de las cosas que dije ahorita, del género, de los vínculos afectivos, del erotismo, de la reproductividad, en todos los afecta. Y es importante que el equipo médico sea capaz de identificar las necesidades de las pacientes antes de que vayan a ocurrir, sobre todo en términos de reproductividad, para poder atender y dar mejor calidad de vida y de supervivencia a las pacientes. Que como ya sabemos, el cáncer de mama es un cáncer que afecta a muchísimas pacientes, a una de cada 8 según la literatura, y como conforme vamos avanzando en el tiempo, tenemos más descubrimientos, hay mucho más tasa de supervivencia y lo que necesitamos es atender lo que va a pasar dentro de 5 años, porque sí vas a sobrevivir, pero a lo mejor no vas a quedar con una buena calidad de vida sexual. Y esto pues evidentemente repercute en nuestro día a día. Los cambios que pasan en la sexualidad de las pacientes son físicos, emocionales y sociales. Y aquí les voy a decir algunos de los cambios que ocurren durante y después de los tratamientos oncológicos en las esferas que ya les había dicho, ¿no? Entonces, en la parte de la reproductividad, pues una de las grandes cosas que nosotros tenemos que ver es si la paciente ya tuvo hijos o quiere tener, porque de pronto la quimioterapia sí hace que los ovarios envejezcan y es más difícil concretar embarazos en el futuro. Entonces hay que preguntarles y darles opciones sobre sus embarazos antes de que reciban quimio para poder atender bien. Y en algunos casos, en los cánceres agresivos, pues se reduce la probabilidad de que la paciente esté viva a los 5 años o a los 10 años. En algunos casos, no en todos, pero también es algo que se tiene que ir diciendo, ¿no? Es como cómo vas a trascender o qué cosas te vamos a hacer para que trasciendas desde la terapia. En términos de género, pues como ya sabrán, la mastectomía quita la mama completa o a veces un pedazo de mama y eso genera cambios en cómo las personas se ven a sí mismas. El hecho de tener una cicatriz o verse mutilado, pues puede modificar la autoestima, puede modificar cómo me veo como mujer, cómo he hecho mi construcción sobre la feminidad y es algo que se tiene que ver durante la terapia. En los vínculos afectivos es los cambios de rol de las personas alrededor, ¿no? De pronto la mamá o el esposo o la pareja tienen que agarrar el rol de cuidador primario, el rol de proveedor primario. Entonces, pues eso modifica las circunstancias de la pareja, eso modifica cómo se vinculan y pues también es algo que se debe de ver durante la terapia y evidentemente el estrés y la situación límite que te lleva a la enfermedad, ¿no? ¿Cómo es que esto puede modificar cómo te relaciones con tu pareja, con tu familia, con tus hijos? Es algo que también se ve. Y en el erotismo, pues las disfunciones sexuales relacionadas a la quimioterapia, a la radio y a los tratamientos hormonales, que como ya hemos platicado ampliamente, disminuyen la capacidad de los genitales de funcionar, disminuyen el orgasmo, modifican el deseo y un sinfín de cosas que también se atienden en la terapia y que dependiendo cuánto tiempo nos tardemos, pueden ser algo sencillo o algo que requiera algunas sesiones. Pero finalmente sí es algo que se puede atender mientras quitemos este tabú de platicar. Porque pues si de por sí los médicos no estamos entrenados para dar atención sexológica, si se hace este círculo vicioso de silencio, pues tampoco se va a atender, ¿no? Y este artículo de donde saqué esta información habla también de cómo nuestra sexualidad influye las sexualidades de las personas alrededor. Y aquí específicamente la sexualidad de la pareja, pues también modifica, ¿no? El hecho de que ya no vayas a poder tener hijos, pues a lo mejor tu pareja sí quería tener hijos, o a lo mejor, no sé, quería trascender de otra forma y pues a lo mejor hay cambios, ¿no? O va a haber modificaciones. También va a haber modificaciones en cómo tu género, tu construcción de género se modifica y entonces
ataca o modifica la construcción de género de la otra persona. Igual con el erotismo y los vínculos afectivos. Entonces, tenemos que pensar que somos personas que estamos interconectadas, que nuestras sexualidades están interconectadas y como les decía al principio, esto es social y se modifica conforme nos vamos modificando todos. Y por eso también es importante la educación sexual. Hacia dónde caminemos todos es cómo es que mañana nuestro país va a tener la noción de la sexualidad, de las relaciones sexuales, de la reproductividad, del género y de los vínculos afectivos. Y ahorita, pues, como ya les decía, no estamos tan bien, estamos teniendo muchos problemas precisamente porque la gente le cuesta mucho trabajo salirse de estas cajitas rígidas que nos impuso la sociedad, que traemos arrastrando por inculcar odio, por inculcar machismo, por inculcar misoginia y tenemos que irlas deconstruyendo. Les quería preguntar, ¿alguno de ustedes les han hecho recomendaciones sexológicas dentro de su tratamiento oncológico, en donde los vean, donde les vean? De pronto los servicios están saturados de pacientes, no es suficiente el tiempo para solo la consulta oncológica. Si no se hacen recomendaciones psicológicas, pues mucho menos sexológicas. Entonces, esto requiere un equipo multidisciplinario que pueda atender estas necesidades y que las pacientes tengan la confianza de platicar. De pronto, como ya les decía, es muy difícil que una mujer se acerque a un hombre a contarles, no, ¿qué creen? Estoy teniendo menos lubricación vaginal, estoy teniendo menos deseo, estoy teniendo menos orgasmos por esta desconfianza, por este tabú, porque el placer y las relaciones sexuales femeninas, específicamente en nuestra sociedad, han sido invisibilizadas y maltratadas durante años y eso tiene que cambiar. Entonces, un poquito parte de esta plática es también decirles que se pueden acercar, que existe la posibilidad de que las vea yo o que las vea una psicoterapeuta mujer y que tomemos decisiones en conjunto para mejorar esta parte de la calidad de vida sexológica. Algunas de las recomendaciones generales que yo hago durante las consultas es, pues evidentemente, pedir ayuda al reconocer algún síntoma. Dar psicoeducación específicamente en la parte de género. Es como el hecho de que te hayan quitado una mamá no te hace menos mujer. Esta construcción de Disney de felices para siempre, pues no necesariamente se cumple. Tenemos que aterrizar los pies en la tierra y ver cómo es la realidad. Que haya mayor comunicación con los profesionales de la salud. A veces se pueden solicitar ajustes farmacológicos con los oncólogos, pero eso pues también depende mucho del tipo de cáncer y de cuánto tiempo lleves de vigilancia, resignificar cada esfera de la parte de la sexualidad y dar terapia especializada. Otras de las recomendaciones que damos en torno al género es abrir el diálogo, cómo me veo como hombre y como mujer, que como ya les había dicho, cómo son los cambios por la mastectomía o orquiectomía, que es cuando quitan los testículos, resignificar la sensibilización de cada área o del área intervenida, porque muchos pacientes, por ejemplo, pierden sensibilidad en la mama y eso nadie lo ve. Y se utiliza como un área erógena a veces para tener relaciones sexuales. Y de pronto, pues como que ya no tengo esa herramienta para poder tener relaciones sexuales satisfactorias, ¿no? Entonces es otra de las áreas de oportunidad que yo veo en la terapia. Ver la autoestima por la nueva imagen, reconocerse enfrente del espejo, reconocerse con este nuevo cuerpo que tenemos y cómo es que lo podemos mostrar al mundo y que en lugar de que nos haga menos, nos empodere. Y la posibilidad de ver la reconstrucción o poner tatuajes en las áreas que hayan sido afectadas por la cirugía. Después, las recomendaciones en torno a la reproductividad, evidentemente estas o muchas deben de ser antes de los tratamientos, como ya les había dicho. La preservación de la fertilidad. En el INCANSI tenemos la posibilidad de congelar óvulos, embriones, hasta tejido ovárico, dar asesoramiento oportuno, el incremento en la expectativa de vida, como ya les había dicho desde hace rato, y la valoración del panorama oncológico dependiendo de la evolución. Como les decía, pues hay la mayoría aquí en cáncer de mama son historias de mucho éxito y que les va bien, pero también hay que ser realistas y hay casos en los que no les va bien. Entonces, poner
las cartas sobre la mesa y platicar sobre esto de pronto puede ser algo muy positivo para los pacientes en este bienestar en torno a su reproductividad, en este bienestar espiritual de cómo vas a trascender. Y finalmente las recomendaciones de vínculos afectivos es cómo afectó esta situación tus roles cotidianos, cómo fueron los cambios en tu relación por las enfermedades que ponen en riesgo a la vida, quién asumió el rol del cuidador primario y cómo modificó esto, pues tu dinámica familiar y visibilizar el estrechamiento en las relaciones o el abandono, ¿no? El hecho de que de pronto las relaciones se vuelvan muy amalgamadas también es algo que se tiene que platicar y puede ser algo nocivo, o que estén demasiado separadas, pues también puede ser algo nocivo. Entonces eso se puede ver en terapia. Y recomendaciones sobre el erotismo, ver qué tratamientos hormonales bloquean el deseo y bloquean prácticamente toda la funcionalidad erótica, hacer ejercicios del piso pélvico, la reestructuración del deseo y el placer y la comunicación erótica con la pareja. Esto se hace artesanal dependiendo de cada persona, porque evidentemente todos tenemos un erotismo distinto, pero con ciertas recomendaciones, la vida de las pacientes en términos eróticos cambia y sí se pueden hacer muchas cosas. Me gusta terminar esta plática siempre diciéndoles esta frase que es: no te avergüences de tu historia, ya que inspirará a muchos, y es un poco el eje de lo que les digo en la terapia. Independientemente de lo que haya pasado en el pasado con el cáncer, con los tratamientos, siempre va a haber un día de mañana. Hay que ver cómo modificó nuestra vida, cómo es que nos adaptamos a esa situación y qué secuelas tiene ahora, y el hecho de visibilizarlas puede generar mucho bienestar, puede generar mucha fortaleza y mejores construcciones para el futuro. Entonces, anímense. Tenemos en el INCAN, les digo, esta posibilidad de ver pacientes en términos sexológicos. También en MILC estamos viendo pacientes de sexualidad, y tenemos que romper con este silencio, ¿no? De platicar las cosas. Mientras más educación sexual recibamos, mientras más cómodos estemos con nuestra sexualidad, entonces más rápido vamos a poder enfrentarnos a estos problemas que sin duda nos deja la terapia oncológica. Muchas gracias por haber venido, y no sé si queden algunas preguntas. Muchas gracias, doctor Alan. Pues más bien es un aperitivo de plática, ¿no? Siempre da mucho más, ¿no? El poder platicar al respecto. Sí tenemos algunas preguntas, ¿verdad, Lidia? Y bueno, la verdad es que me gusta que toquemos este tema porque a veces siento que siempre lo relegamos muchísimo, ¿no? Es como, eso no importa porque ahorita estoy enferma, por ejemplo, ¿no? O eso no importa porque ahorita o tengo que trabajar y ganar dinero. O sea, como que siempre está relegado, y muchas veces es porque nunca nos enseñaron que era valioso, importante, que nos hacía sentir felices, ¿no? Particularmente esa parte erótica de la que estás hablando. Y por eso creo que escucharte siempre es volver a ese punto y pensarnos diferente, ¿no? En este caso como mujeres, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sin duda les digo, podríamos tener una vida con mucho mayor calidad si no tuviéramos invisibilizada la sexualidad. Y desde el principio de los tiempos son manazos, no hagas eso, niño, niña cochina, no te Dios te va portes a de tal forma, castigar. ajá, y no está padre, porque sí tiene repercusiones, muchas repercusiones para los hombres y para las mujeres, para quien tiene una identidad de género distinta, para quien tiene una orientación de sexual diferente. De pronto sí es muy limitativo el tener que encajar en estos estándares que además son muy difíciles de alcanzar, ¿no? O sea, si se ponen a pensar en el género, ¿no? La belleza, pues ¿quién dicta los estándares de belleza? ¿Quién tiene el cuerpo de Naomi Campbell? O sea, o de estas supermodelos que vemos en la televisión. Nadie. No, mi Y Campbell. sí, ¿no? O sea, solo ella. Y de pronto, si no tienes ese cuerpo, entonces somos muy infelices en la esfera del género, porque no encajo en lo que la sociedad pide de mí, ¿no? Y esto es como la parte más superficial, la parte
Pues sí, la parte estética, pero la parte interna es mucho más profunda, es mucho más complicada y si no encajas, pues es un malestar diario en todos los sentidos, ¿no? Y Sí. otra vez, las pacientes, por ejemplo, que les hacen esta mutilación por la cirugía, pues es otra vez el ya no encajo, ya no soy mujer, ya no me van a querer, ya no, ya no, ya no, y estar con este pensamiento intrusivo todo el día pues ahí estás, un foco de ansiedad que no te puedes quitar. Por eso vale la pena platicarlo, ¿no? O sea, qué focos de ansiedad tenemos en torno a la sexualidad y cómo podemos irlos fundiendo o Yo creo que eso es apagando. lo más importante, ¿no? Que el mensaje es, así nos educaron, pero no tiene por qué ser así, Claro. ¿no? Y todos Aunado a tenemos esto esa, de estar enferma, de tener un diagnóstico como este, ¿no? totalmente. Y todos tenemos esta educación, todos, 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 ¿no? Por eso Así es. dije la sociedad mexicana. Todos vamos cojeando de una educación que es misógina, ¿no? Que a las mujeres las hace menos ya de entrada, que es machista, o sea, que finalmente tenemos ahí un patriarcado que los hombres por algún motivo tienen más poder que las mujeres, que todo lo que se acerca a lo femenino es desdeñable, que es malo, es sucio, es ¿no? Y esto va incluido el erotismo y los genitales femeninos, o sea, ¿no? Todo es que el pescado, que le ponen nombres, que le ponen apodos, en lugar de decir las cosas como son y nivelar el que la sexualidad y el erotismo masculino y femenino son igual de importantes, igual de valiosos e igual de, pues sí, que tenemos que echar para Que enfrente, tienen el ¿no? mismo derecho de ser, de tener el Claro, placer, ¿no? Hace poco, y ya vamos a pasar a las preguntas, pero hace poco con una de las pacientes justo hablábamos de eso. O sea, ella estaba muy preocupada porque pensaba que ahora que ya había, que es sobreviviente, eh, que es madre soltera en este momento, divorciada, ¿cómo le iba a dar placer a un hombre? ¿No? claro. Ahora, después de un cáncer de mama y una cirugía. Entonces fue así como, a ver, pero espera, tú también necesitas sentir placer, ¿no? Entonces, todo el tiempo, esta idea que nos metieron de tú estás para darle placer al Claro. otro, ¿no? Como si Y, fuera tu y, responsabilidad, ¿no? y nunca pensar en que yo también tengo derecho a sentir placer, ¿no? A buscar ese placer. Sí, Es en muy sexología tenemos este dicho de que el placer es de quien lo trabaja. Entonces, no, definitivamente. no tienes tú la obligación ni la responsabilidad de otorgarle placer a nadie más que a ti. Entonces, más bien es cómo está tu placer ahorita, ¿no? Y cómo interiorizas, cómo tienes interiorizado la construcción del placer. Y si nos ponemos a analizar bien, tenemos una sociedad súper culpígena, ¿no? Cuando de pronto tienes un orgasmo o vives relaciones sexuales libres, te da culpa. Y dices, no, es que no debería de ser así. Cuando debe de ser todo lo contrario, ¿no? O sea, que sí puedas vivir tu sexualidad con libertad y con placer, como cualquier persona, como Perfecto, cualquier pues hombre, mil ¿no? gracias. Vamos a empezar con las preguntas, Lidia. Sí, vamos a tomar la que hizo Paola, ya que se animó, y nos pregunta de qué manera afectan los tratamientos a la reproductividad y a lo mejor completando a la fertilidad, pues un tratamiento oncológico, ¿cómo afecta? Sí, pues mira, primero que nada, las quimioterapias hacen que los ovarios, como en términos muy generales, eh, envejezcan. Entonces, si recibiste la quimio estándar para un tratamiento de cáncer de mama y la recibiste a los 30 años, tus ovarios cuando termines de recibir el tratamiento oncológico, van a tener 5 años más o menos, ¿no? Entonces, digo, a lo mejor a los 35 eres una persona fértil, no hay ningún problema, pero si llegas a los 40, pues cuesta mucho más trabajo concretar un embarazo. Entonces es este envejecimiento prematuro de los ovarios por la quimio. Además, la quimioterapia afecta a los embriones, entonces no puedes quedar embarazada mientras estás recibiendo el tratamiento quimioterapéutico, ni tampoco el tratamiento hormonal, porque también afecta a los bebés. Entonces, por eso afecta a la reproductividad, porque tienes que tomar decisiones desde antes, si ya sabes que esto va a afectar, como planearlas para que cuando termines el tratamiento puedas hacer una pausa a lo mejor y embarazarte, ¿no? O hacer preservación de óvulos que estén jóvenes, que no hayan sido afectados por la quimio y que después los utilices para embarazarte.
Más bien es eso. En algunos casos, por ejemplo, quitan los ovarios o quitan los testículos y entonces pues eso impide que haya células que puedan ser fertilizables, ¿no? O fecundables. Ok, muy bien. ¿Cómo sé que tengo que romper con alguna construcción social que esté impuesta? Todos tenemos, o sea, eso es como ya un estándar por la educación que recibimos y siempre hay áreas de oportunidad y áreas de crecimiento, ¿no? Aunque hayas nacido en Noruega, seguramente debes de tener ahí alguna situación a la que te hayas tenido que adaptar y que te haya dejado alguna secuela. Entonces, yo digo que la terapia es para todos. Y pues sí, o sea, eso depende de cada persona, depende de cada construcción, depende de cada situación, pero todos tenemos un rotito o algo que podemos mejorar. Entonces, acércate a un terapeuta y que cuando te conozca bien le vayas platicando cómo fuiste construida o construido, qué cosas tuviste o qué cosas tienes ahorita y posiblemente encontremos algo, ¿no? No sé si quisieras complementar, Liz, porque eso también, o sea, no solamente es de la terapia sexual, o sea, es de toda la terapia. Creo que a veces tiene que ver con que no me siento cómodo o cómoda conmigo mismo, ¿no? O sea, como que al final siento que no encajo en lo que está pasando o que estoy ahí perdida. Porque lo que es cierto es que esto de encajar en los valores sociales bueno, del lugar donde vivimos, pues, el espacio en el que estamos, a veces cambia con la edad, ¿no? O cambia con las cosas. Yo he visto cómo las pacientes crecen muchísimo después del tratamiento, ¿no? Entonces, no sé si te ha pasado, Alan, pero Sí, claro. son diferentes, son otras, ¿no? Y las experiencias nos hacen cambiar y algunas veces nos sentimos que ya no encajamos en eso que antes sí encajábamos, ¿no? O sea, sí encajaba con esto de que me dijeron que tenía que darle placer a los hombres, ¿no? O que crecí para ser madre o esposa, ¿no? Y de repente veo mucho como pasa es que todo el tiempo vi por los demás y ahora me pasa mucho verlo, no sé si te pasa, ¿no? Que ella dice, no, es que ahora me estoy dando cuenta que yo soy muy importante también, ¿no? Entonces me voy a dedicar a cuidarme y así. Entonces, a veces siento que cuando uno se tiene que reacomodar es cuando se siente incómodo con lo que tiene en ese momento. O sea, a lo mejor funcionó bien antes, pero ahora me siento perdida o perdido, ¿no? Ya no sé cómo encajar en esto. Siento que eso tiene que ver un poco con esto de que a lo mejor me tengo que readaptar y cambiar mi manera de pensar a través de la ayuda de un profesional. ¿Cómo ves? Sí, completamente. Y les digo, no necesariamente tienes que tener un problema así grave para darte cuenta que necesitas como una reestructuración o una reacomodación. Y cuando sí, es cuando hay algún pensamiento o alguna situación que impide el correcto desarrollo de tu día, ¿no? O sea, que está algo que me está molestando demasiado o que estoy muy irritable, muy lábil, muy triste, muy... Pues entonces esos son como puntos muy evidentes que hay una situación que atender en terapia. Pero les digo, o sea, puede ser desde el problema o puede ser desde el crecimiento de, oye, me quiero conocer mucho mejor. Todas estas áreas de oportunidad existen y pues sí, o sea, la terapia la verdad es que es para cualquier persona que quiera conocerse mejor. Ok, un poco relacionado con el tema, ¿cómo podríamos apoyar a las pacientes a mejorar la imagen después de una cirugía por cáncer de mama? Ok, pues mira, aquí hay muchas opciones. Afortunadamente en el INCAN sí tenemos la parte de la reconstrucción. Am, pero pues también depende mucho de cada persona. O sea, hay personas que dicen, no, pues yo no ni me quiero someter a otra cirugía, estoy bien así, es más, hasta me gusta mi cicatriz. Y hay otras personas que no, o sea, que no se pueden ni voltear a ver la cicatriz, que ya no existe como otra vez, esta autoimagen queda rota y se refleja pues en el autoestima, de pronto nos rompe un poco la armonía entre las esferas de la sexualidad,
ataca el erotismo, ataca a la parte de los vínculos. Entonces, pues depende de cada persona. Si existe la posibilidad de remediarlo con la cirugía, pues se pueden los tatuajes, se pueden utilizar algunas prótesis externas, eh, pero yo también digo que es importante que cada quien haga como la introspección de necesito un empujoncito para poder como rehabilitar mi vida diaria o estoy bien así. Y pues quien lo necesite se platica y se hacen algunos ejercicios de autoestima, de como reincorporación y deshabituación de esta, pues sí, de esta carga del género que ya les había platicado, ¿no? De esta imposición de cómo tiene que ser tu cuerpo perfecto, sin mutilaciones, sin cicatrices. Sobre ese es el eje donde se trabaja. Ok. Y ¿cómo podemos trabajar con nuestra sexualidad si no hay pareja? O sea, ¿se pierde la sexualidad cuando no tenemos una pareja? No, no, imagínate. No, la sexualidad está desde antes de que nazcas. O sea, cuando tus papás se enteraron que te iban a tener, empezaron a construir tu sexualidad a partir de lo que ellos sabían, ¿no? Entonces, te compraron cosas rositas o cosas azules y pensaron que ibas a ser futbolista o cocinero o no sé, ¿no? Entonces, todo el tiempo hay sexualidad, eso es a lo que voy. Y no depende de otra persona, tú la vas construyendo a lo largo del tiempo. Si no tienes pareja, pues depende qué esfera quieras trabajar. Pero si hablamos del erotismo, pues tener una mejor relación con nuestros genitales sería como importante, ¿no? A muchos pacientes de pronto les digo, bueno, conoces tu vulva, conoces, o sea, alguna vez te has dado placer tú sola sin necesidad de otra persona. Y ahí está el eje del erotismo, ¿no? Del autoerotismo. Eh, y en los vínculos afectivos, ¿no? ¿Cómo te llevas con otras personas? ¿Cómo te llevas desenvuelves? ¿Cómo ligas? ¿Cómo la posibilidad de volver a tener una pareja o de ya no querer tener todo eso es sexualidad? ¿Cómo se dice? En la reproductividad, bueno, quisiste tener hijos, no quieres tener hijos, puedes tener un gato, puedes tener un perro, puedes tener plantas, puedes tener mil cosas en donde puedas imprimir tu personalidad y trascender. Entonces ahí está la parte de la reproductividad sin la pareja. En el género, pues, ¿qué te empodera? ¿Qué te hace ser tú? ¿No? Por cómo te ves como mujer o como hombre, cómo se lo expresas a las otras personas. Entonces, no, la sexualidad no desaparece y no depende jamás de otra persona, depende de ti y de la construcción que tienes y cómo eres mejor persona a través de eso. Ok, muy bien. ¿Es recomendable usar juguetes sexuales? ¿Y cuáles podemos usar si queremos explorar nuestra sexualidad durante el tratamiento? Ok. Sí, los juguetes sexuales son una herramienta que utilizamos o que la gente utiliza para explorar el erotismo. Entonces, yo diría, digo, también eso es muy artesanal y dependiendo de la persona, pero depende también de lo que quieras, ¿no? O sea, puedes buscar juguetes sexuales de pareja o juguetes sexuales individuales. Entonces, lo que hay que hacer es adentrarse en una sex shop, preguntar y ver qué necesidades tienen, ¿no? O sea, si me quiero conocer, pues a lo mejor compraría un espejo y a lo mejor un vibrador chiquito de primera instancia e ir explorando poco a poco, ¿no? Metiendo los piecitos en el agua, no de golpe, sino como poquito a poco y ya después, pues a lo mejor en una siguiente instancia comprar algo más elaborado, ¿no? Pero ir explorando y también habrá que ver la construcción del erotismo de esa persona, ¿no? O sea, yo no empezaría con un juguete sexual, vería cómo está mi erotismo individual solo, cómo es mi relación con mi propio placer, cómo es mi relación con mis genitales, y ahí empezaría a trabajar, y ya después la herramienta del juguete sexual. Ok, ¿y cómo es esto de los tatuajes después de la cirugía? Ah, pues desde ya hace un tiempo, algunas mujeres que no eran candidatas a cirugía o que no querían cirugía, dijeron, bueno, ¿de qué otra forma puedo adornar la cicatriz? Y hay pues, tatuajes desde que imitan al pezón hasta tatuajes de flores o de cosas que pueden como estar arriba de la cicatriz, adornándola. Entonces también eso depende de cada persona.
pero hay muchas opciones, ¿no? O sea, para que sepan que no nada más es la reconstrucción y que tengo que volver a tener el cuerpo de Naomi Campbell. O sea, es una posibilidad, pero existen muchas otras. Ok, y nos hablabas un poco sobre los cambios que hay en la sexualidad durante el tratamiento o ante una cirugía y Ajá. cómo pues esto puede llegar a afectar la relación de pareja. Algunas recomendaciones generales como para dialogar estos temas con la pareja. Pues en términos del erotismo, en la parte del placer sexual, pues decir que ya no va a ser, o las relaciones sexuales tienden a ser más lentas o diferentes que como eran antes de la enfermedad. Entonces, tener en consideración que el deseo, la excitación, la lubricación, todo eso va a funcionar un poquito menos o más despacio. Hay que tener paciencia, hay que ir detectando qué cosas, en dónde hay cambios, porque no a todas las mujeres les pasa lo mismo. Eh, y en donde haya cambios, visibilizarlo y decirle a la pareja, a ver, espérate, no me estoy excitando a la misma velocidad que me excitaba antes. Entonces dame chance y vamos a, no sé, fajar más tiempo. O vamos a tener un encuentro más, como más duradero antes de seguir con la penetración, ¿no? Oye, no estoy lubricando nada. Entonces necesito a lo mejor de otras herramientas para la lubricación. Entonces utilizar geles o lubricantes que sean a base de agua y que no tengan hormonas. Pero les digo, estas recomendaciones se hacen dependiendo de las necesidades de las pacientes. Entonces puede que te pase o puede que no. Y habrá que ver caso por caso qué sí te va a funcionar y qué no te va a funcionar. Una de las grandes recomendaciones, que eso sí le hago a todas las pacientes, son hacer ejercicios de Kegel, que son fortalecimiento del piso pélvico y es literal, bueno, muchos dicen que es como cortar el chorro de orina, pero en realidad se tiene que hacer como si fuera el gimnasio, o sea, se tiene que hacer 3 veces al día y el músculo anal hay que apretarlo y relajarlo para que todos los músculos que hacen que esa zona esté funcionando se fortalezcan, se reinerven y se llenen de sangre. Es muy importante porque no nada más para las relaciones sexuales, sino para mantener la fuerza de todo lo que carga el útero, la vejiga y pues obviamente la región anal y genital. Ok, ¿y puedo tener relaciones sexuales mientras estoy en tratamiento? Sí puedes tener relaciones sexuales mientras estás en tratamiento, pero acuérdate que también puedes quedar embarazada mientras estás en tratamiento, sobre todo si eres una mujer joven. Entonces hay que utilizar métodos anticonceptivos que no dependan de hormonas, sobre todo el dispositivo intrauterino no Mirena o el condón. Ok, y Paola nos comentaba que ella en particular sí está interesada en recibir una atención más personalizada. ¿Qué recomendaciones podrías tú darnos al respecto, ya para finalizar? Recomendación de atención especializada, pues que me busquen. Ahí están, en la presentación está el teléfono de Milk en Holbein o directamente en el INCAN si eres paciente de ahí. Si no eres paciente del INCAN, entonces tiene que ser por Milk o si no por mi priva, pero preferiría que fuera por Milk. Ok, muchas gracias. Nosotros podemos compartirles los datos, podemos Sí, por ponerlos supuesto, en todo. el video de YouTube, abajo en los comentarios, Lidia o Sí, Iván, ¿no? Para que sea mucho más fácil contactar al doctor Alan. claro, creo que ya no hay más preguntas. Pues muy bien, yo se había hecho otros dos muy bien, saltaron, ¿eh? Eh, a ver, déjenme revisar. Está bien, no importa. No sé si No, sí, alguien más quisiera hacer otra. las respondo con mucho gusto. Ahí encontré una. Dice, ¿a qué se refiere ser pansexual? A pansexual. Pues es una orientación sexual en la cual el individuo está atraído por cualquier identidad de género y expresión de género. Es decir, no necesariamente con los polos,
que comprenden el género masculino y el femenino, sino con todas las posibilidades de expresiones de género entre las dos. Y esa es la diferencia entre la bisexualidad y la pansexualidad. La bisexualidad está enfocada en los polos, en la construcción masculina y en la construcción femenina, y la pansexualidad en todos los intermedios y los polos. Ok, y la otra es, si nunca tuve mucho deseo y ahora está más bajo, ¿esto puede cambiar? Sí, claro. Pues el deseo es algo que, imagínense como una televisión de bulbos. Que si de repente tenemos bajas de hormonas, bajas de autoestima o que de repente nos dio una depresión y entonces el deseo se va al piso. Pero si lo restauramos y lo volvemos a practicar y practicar, entonces regresa a volverse a ser habitual. Entonces es un poquito evidentemente si hay una patología de base, o sea, si estoy deprimido porque tengo cáncer o tengo depresión, pues primero hay que tratar la patología de base, pero es normal que de repente las personas se nos baje el deseo y luego vuelva a subir y luego vuelva a bajar. Para mantenerlo arriba, solo practicarlo manualmente al principio y ya después solito regresa. Ok, Practicar el deseo suena una actividad compleja, doctor. Sí, es una actividad compleja. No, Que pues, necesita creatividad, ¿no? ¿O cómo? pues puede ser desde lo individual, ¿sabes? O sea, el Pornografía, por ejemplo, que autoerotismo, también es algo muy... herramientas muy puntuales que puede ser la pornografía, es algo bastante utilizado, pero también la imaginación, o sea, como hacer una lista de a ver qué cosas me excitan, qué me gustan, ¿no? ¿Qué partes del cuerpo me gustan? O dónde me gusta que me toquen, y entonces montarte una película y decir, bueno, ahora voy a hacerme yo con mi propia imaginación y eso, cuando no tienes el estímulo exterior, ayuda muchísimo a como rehabilitar el deseo. Y a muchas de las pacientes que están bloqueadas por hormonas se les bloquea el deseo porque es muy dependiente de hormonas, pero es un poquito hacia dónde va, ¿no? Como otra vez utilizar esta cognitivo-conductual de utilizar tus propios elementos para rehabilitar esta parte. Entonces, y también irle variando, o sea, acuérdense que este es un desayuno, o sea, un licuado que le pones plátano todos los días. Y entonces, si todos los días durante 10 años comes licuado de plátano, pues evidentemente te vas a hartar. De repente hay que cambiarle a moras o papaya o la. Entonces, eso, ¿Me mientras más recordaste variedad, me recordaste una película vieja como de los 60, ajá, que la pareja tenía sus citas mensuales en otro lugar? ajá, Y, no, sí, sí. y le decían se le decían, oye, no, es que tengo una cita y no te puedo decir. Entonces, pero resultaba que cuando llegaban a la cita eran ellos mismos, pero no eran ellos mismos, ¿no? O sea, Claro, estaban roleplay. jugando un rol, así es. Y es muy Pen- interesante cómo nos habituamos y de repente pues ya como que nos perdemos el interés y eso se reproduce en la vida siempre, en todas partes. Entonces, modificar un poquito estas conductas, ya sea el lugar, ya sea pues, la persona, la herramienta que utilizaste, puede ser muy benéfico para el placer individual. Y tenemos una última pregunta, ¿ya viste, Sí. Lidia? sí, 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 De Teresa. sí. Teresa nos pregunta, ¿por qué se va la regla cuando estás en tratamiento de quimioterapia? No siempre se va. Y esto tiene que ver con un bloqueo hormonal. Hay veces que se bloquean y hay veces que no. Entonces, pues lo importante de esto es que no siempre, no, que aunque no te esté bajando, puedes quedar embarazada. Hay que tener cuidado con eso, utilizar el condón y utilizar los métodos anticonceptivos que no son a partir de hormonas. Yo creo que es súper importante, ¿no? Porque casi no se comenta y casi los oncólogos no lo mencionan y es muy Sí, importante. sí, sí, sí. Súper. Aunque no te baje, puedes quedar embarazada. Eso es súper, súper medular. Pues muchísimas gracias. Siempre hay muchas cosas de las que hablar. A lo mejor la próxima vez podríamos hablar de algo en específico, ¿no? Que, ¿qué pasa si durante 3 años no me baja la menstruación con el tamoxifeno? Pues no pasa Esa es nada, la es pregunta. esperado por el tamoxifeno. El tamoxifeno bloquea los estrógenos. Mm, pero igual, o sea, aplica la misma que con la quimio. Puedes quedar embarazada aún estando en tamoxifeno.
valdría la pena utilizar los métodos anticonceptivos, platicarlo con tu pareja, y el tamoxifeno, como ya les había dicho, daña a los fetos. Entonces, es más importante comentarlo con el oncólogo. Si todavía existe la posibilidad de que quieras quedar embarazada, pues entonces ver si sí es posible, no es posible, la suspensión del tamoxifeno. Pero son casos muy particulares, son casos que se tienen que planear con mucha anticipación, y que evidentemente el oncólogo tiene que estar de acuerdo, ¿no? O sea, no es algo tan así de, uy, pues ya me quité el tamoxifeno. Pues muchísimas gracias. Un placer siempre. Te decía, deberíamos de pensar en un tema específico. A lo mejor Sí, estaría padre tocar temas, ¿no? Como esta parte de hacer crecer el deseo me gustó mucho, ¿no? Que podría ser sí, interesante. claro, eso estaría muy, muy, Que muy nadie padre. nos enseña jamás a eso y todo al respecto es un tabú porque las mujeres no deberíamos de sentir. Entonces, todo está ahí Claro. alrededor. Excelente. Mil gracias, doctor. De verdad, un placer. Pues muchísimas gracias. La próxima semana tenemos nutrición y bueno, pues las esperamos con muchísimo gusto, como siempre. Muchas gracias. Mil Cuídense gracias, mucho. doctor. Un placer. Que estén bien.